Regresamos una vez más con la aventura del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Nuestro protagonista no podía asimilar el hecho de haber encontrado a Padma en el continente oriental. Aunque al rato se percata de que no es Padma, tiene un rostro muy parecido y lleva la misma ropa que utilizó Randy cuando se transformó en Padma, por esta razón es que lo confundió Grid. El prota puede ver que hay más personas con la misma ropa en el lugar, además de que la gente de Pangea se inclina ante ellos, era algo realmente extraño. Entonces uno de los ciudadanos toma la capa del protagonista y le cuestiona que si acaso está loco, explica que vinieron los Yangbans del reino Huan, Grid debería arrodillarse si no quiere morir. Grid entiende que los Yangbans deben ser algún tipo de nobles del reino Huan, recuerda que los árboles de fósforo blanco eran descritos como los árboles nacionales del reino Huan. El protagonista se agacha suponiendo que la razón por la cual todo el mundo está inclinado debe ser porque Pangea es un territorio que pertenece al reino Huan, aunque el ciudadano corrige al chico diciendo que Pangea pertenece al reino Cho, pero explica que todos los humanos adoran al reino Huan y Grid debería dejar de ser tan testarudo para inclinar su cabeza de una maldita vez. Juzgando por las prendas, Grid deduce que Padma podría haber pertenecido originalmente al reino de Huan, quizás este reino sea algún lugar extraordinario. En este justo instante el sujeto parecido a Padma y Grid cruzan miradas casualmente. Grid mira curioso al sujeto y este último lucía sumamente calmado y majestuoso. Nada más fijar sus miradas Grid es abrumado hasta el punto de ser forzado a enterrar su cabeza en el suelo. El prota se niega a sucumbir y afortunadamente logra resistir con su pasiva del herrero legendario. Grid no puede creer que algo como mirarse a los ojos pueda ser tan abrumador. Quizás todos estos tipos eran todos leyendas. Más tarde en el restaurante de Idan preguntan que si será un té de foca Salomón de nuevo. El prota sigue pensando en los tipos de antes llamados Yangban, calcula que tenían una presencia comparable a Abraham cuando estaba absorbiendo maná del Mar Rojo. El protagonista cree que el hecho de que Padma perteneciera al continente oriental es solo una hipótesis, además de que nunca antes escuchó sobre las leyendas del continente oriental. Recuerda que en Satisfy hay un total de 9 leyendas de las generaciones previas, así que no hay forma de que hubiera tantas en un lugar como este. Recordándolo mejor, Grid leyó en la descripción del pequeño Lord que podría llegar a ser un genio capaz de representar al continente occidental. Dado a que los dos continentes están aislados sin interacción, tiene sentido que el continente oriental tenga sus propias leyendas. Grid no ha alcanzado todavía la cima en el continente occidental, pero parecía que el mundo ya se había vuelto mucho más grande para él. Ya está considerado un jugador chetado, así que no habrá problemas si rompe un poco más la balanza. Los pensamientos del herrero son interrumpidos por el cocinero Idan. Este último preparó un exquisito plato de huevos tal y como solicitó el protagonista ayer. Grid por su lado no sabe qué esperar de esto. Al ver el plato no comprende por qué hay cáscaras de huevo. Ian explica que es un platillo que usa clara de huevo crudo sobre la yema para hacerlo más jugoso. El cocinero revela haber dejado envejecer el plato durante medio año en la naturaleza, así que Grid piensa que esto podría llegar a estar podrido. Idan afirma que esta comida está hecha con la esencia pura de la naturaleza y el protagonista no tendrá más remedio que comérsela para hacerse más fuerte. Una ventana aparece al rato informando de que Grid sufrió una intoxicación alimentaria debido a que ésta no fue cocinada apropiadamente. Grid puede resistir a ella gracias a su pasiva del herrero legendario y obtiene un punto de salud permanente por haber consumido toda la comida. Yang Fei por su lado entrega el té que solicitó el cliente. La chica algo avergonzada menciona que últimamente sus piernas han estado doliéndole y Grid decide ayudarla en un rato, además de que tiene que sobrevivir a esto para poder ver la competencia de herrería. La historia continúa al día siguiente, más concretamente en la arena de la competencia de herrería de Anseokbong. En el lugar los emocionados herreros del martillo blanco están felices de que el señor leñador realmente haya venido a verlos, están sumamente agradecidos con él por haber obtenido la madera del árbol fósforo blanco, con ella podrán apuntar a la victoria. Grid no sabe por qué lo llaman leñador, pero puede ver que el estadio donde se celebrará este torneo es enorme, y pregunta para saber qué clase de competencia será esta. El herrero White explica que es un torneo para fabricar objetos designados por el señor. El año pasado fracasaron todos los herreros, así que deberán intentar fabricar el mismo ítem. White revela que deberán fabricar el arco del tesoro de Pangea que se perdió en la guerra que se llevó a cabo hace 2 años.
deberán intentar recrear el mítico arco de Fénix Rojo. Entre el dragón azul, Fénix Rojo, tigre blanco y tortuga negra, los chicos deberán intentar recrear el arco del Fénix Rojo para representar a uno de sus 4 dioses. Este objeto posee un gran poder destructivo y está envuelto en llamas. Su diseño es tan complejo que todos los intentos de replicarlo han fracasado, nadie conoce su verdadero aspecto y solo han trabajado con especulaciones. Grid razona que aún sin poseer los planos se puede tratar de adivinar los materiales de los cuales está hecho. Para soportar las llamas lo más probable es que el arco esté hecho de hierro y las llamas se infundirían en la cuerda del arco derritiendo piedras de fuego. Entonces Grid cree que podría estar sacando conclusiones demasiado rápido y recuerda que la piedra de fuego no es el único insumo capaz de imbuir fuego. Supone que en el continente oriental deben haber otros materiales especializados en el atributo fuego y una idea pasa inmediatamente por su cabeza. Una sonrisa comenzó a dibujarse en el rostro del herrero, pues Grid conocía mejor que nadie que había otro ingrediente optimizado en el atributo fuego, la madera del árbol de fósforo blanco. Un material que tan solo Grid puede manejar, o en otras palabras, Grid era el único aquí que podría recrear el mítico arco Fénix Rojo. Tratando de esconder su emoción, Grid se dirige a White para preguntarle cuál es la recompensa de la competencia, a lo que el herrero responde diciendo que el ganador se convertirá en el proveedor de equipamiento militar exclusivo del señor. La herrería ganadora será la primera opción para los turistas, y también obtendrán la calificación para entrar en la mazmorra del castillo del señor. Como Pangea es más grande que Reidan, Grid supuso que las recompensas serían grandes, pero nunca imaginó que pudieran tener una mazmorra en el castillo del señor. El protagonista escuchó que Chris también tiene una mazmorra en el castillo de Pedro lleno de recursos estratégicos. White continúa explicando que dentro de la mazmorra vive un temible monstruo llamado Aguja Blindada. Los fragmentos de armadura de plata imbuidos en sus venas decaídas se fondean y endurecen repentinamente para producir un hilo llamado hilo de plata. Se dice que es inquebrantable y tiene efectos misteriosos que lo convierte en un material de ensueño para cualquier herrero. Grid supone que este monstruo entonces debe ser muy valioso y White responde afirmativamente, pero también explica que muchos soldados y herreros murieron a manos de este temible monstruo. White revela que su padre llamado Dwight ganó la competencia hace muchos años y fue uno de los que murieron a manos de este monstruo llamado Aguja Blindada. Este torneo también es una oportunidad para White para vengar a su padre con el apoyo del ejército del señor. Estoy seguro de que mi padre no tenía arrepentimientos y ahora lo puedo entender. El sueño de mi padre y el mío era hacer de martillo blanco la mejor forja, declaró White afirmando que los mejores herreros siempre apuestan sus vidas tratando de conseguir los mejores materiales. White hubiera deseado haber aprendido esto cuando era joven, pero los niños nunca consiguen entender a sus padres hasta que es demasiado tarde. Al escuchar su historia, Grid entiende que White es una persona que maduró tarde en la vida, pero no hay forma de construir la mejor herrería en una sola noche. El protagonista sabía que para que un herrero alcance su plenitud, primero debe ser un soñador. Debido al espíritu de herrero benevolente, Grid activó su habilidad de benevolencia del herrero. White dudaba sobre si él sería capaz de manejar adecuadamente la madera del árbol de fósforo blanco para conseguir la temperatura correcta, así que le ruega a Grid que les preste su fuerza ayudándolos en esta competencia quemando la madera de fósforo blanco como el gran leñador que es. Una ventana aparece informando al protagonista de que se ha generado una misión. Gana la competencia Seokbong de dificultad S. El joven herrero que lucha por cumplir el sueño de su padre fallecido de hacer el martillo blanco la mejor herrería en Pangea te ha conmovido profundamente. Si llevas la forja martillo blanco a la cima de Pangea conseguirás un aliado invaluable. Ayuda a White a ganar el torneo An Seokbong. Las condiciones de la misión son fabricar una réplica del arco Fénix Rojo de categoría única o superior. Las recompensas de la misión serán subir la favorabilidad al máximo con el herrero White. La favorabilidad del señor Seokbong también será aumentada en un 30-80% dependiendo del resultado. Se podrán obtener recompensas extra dependiendo de la favorabilidad del señor. Se obtendrá un ticket para entrar en la mazmorra del señor de Pangea y Grid subirá un nivel.
Pero si se falla la favorabilidad con White disminuirá y su reputación bajará en Pangea. Grid nunca imaginó que le pedirían al herrero legendario que avivara un simple fuego, pero no hay razón para rechazar la misión y decide tomarla. Mientras tanto nos transportamos al castillo de Pangea. Aquí dentro podemos ver al señor de Pangea, An Seokbong. Como un descendiente de una familia noble caída, soportó una pobreza extrema en su juventud. A través de la sabia dirección de su madre llegó a la cima como funcionario público y se convirtió en el señor de Pangea a los 50 años. Con políticas excelentes construyó la actual considerada supernación, convirtiéndose en un héroe nacional que rivaliza con el rey del reino Cho. Sin embargo, la pérdida del arco Fénix Rojo que se perdió durante su primer año de mandato lo mantuvo preocupado hasta entonces. Al final incluso los Yangban del reino Huan vinieron hasta aquí para intervenir. Si el señor no podía recuperarlo en medio año, serán gravemente castigados por el reino Huan y acabarán teniendo problemas políticos. La espada dragón azul de Kaya en el este, la lanza del tigre blanco del reino Pa en el oeste, el arco fénix rojo del reino Cho en el sur y el joyal tortuga negra de Sin en el norte. An Seokbong nunca imaginó que durante su mandato perdería uno de los 4 tesoros divinos confiados por el reino Huan. El señor de Pangea se preguntaba quién estaría detrás de la desaparición del arco hace 2 años. No había forma de que el rey de un reino tan competente como Sin no supiera la importancia de una de las 4 reliquias de los 4 dioses guardianes. Es difícil pensar en ello como una cuestión política interna. El hermano menor del rey de Cho, Seok Yeonggong, no tiene tanta influencia. Tu preocupación parece profundizarse cada día, dijo una mujer apareciendo en el lugar. An Seokbong se giró hacia ella y la llamó madre, preguntándole por qué estaba allí, puesto que las rodillas de la señora no estaban en buen estado. Desde que eras joven siempre comenzabas a divagar llevando tu mente a otros lugares, así que te he traído unos postres, respondió la madre preocupada por su hijo. An Seokbong comprende que su madre puede ver a través de él como siempre. Cada vez que solía estar preocupado, su madre parecía saberlo y venía a cortar pastelitos de arroz mientras él escribía. Al rato vemos cómo madre e hijo están sentados en el suelo de frente. An Seokbong aprendió caligrafía por parte de su madre, está agradecido con ella porque su letra mejoró mucho y puede calmar su mente. Al rato la madre tomó el papel y con una expresión de desaprobación le preguntó a su hijo si acaso lo había escrito con los pies. El asustado An Seokbong le rogó que soltara el cuchillo mientras hacía estos comentarios. El señor de Pangea sabía mejor que nadie que si alguien se daba cuenta de la importancia de los tesoros y se lo llevaban a otro lugar, todo el continente estaría en problemas. Aunque si el problema llegara tan lejos será solucionado por los Yangban del reino Huan, lo más importante aquí es recuperar el arco Fénix Rojo. Debido al campamento de monstruos que hay en el norte, la comunicación con el exterior ha sido cortada y Pangea no ha escuchado nada relacionado al paradero del tesoro. Ahora mismo la solución más realista es buscar un reemplazo para el arco Fénix Rojo. Ahora mismo An Seokbong solo podía confiar en los herreros. Entonces regresamos al estadio de la competencia de herrería, donde le pregunta a alguien que si realmente participará. Has estado en el último lugar durante 3 años consecutivos porque ni siquiera puedes manejar el fuego adecuadamente y aún así estás aquí de nuevo, dijo alguien dirigiéndose hacia el herrero White. ¿Estás tratando de arruinar la herrería en la que tu padre trabajó tan duro para construir?, cuestionó burlonamente Enoch, dueño de la herrería Llama Azul. Los compañeros de la herrería Martillo Blanco le piden a su jefe que no haga caso a estas palabras malintencionadas, pero White sabe que Enoch no está equivocado. La conversación es interrumpida por Grid, que aparece en el sitio preguntando por la identidad de este señor. Enoch supone que el chico debe ser un novato debido a que no fue capaz de reconocerlo y le pide no interferir en una conversación de adultos. Estaba preocupado por ti. Deberías estar ocupado haciendo las preparaciones, pero parece que prefieres intervenir en el negocio de otros, respondió nuestro protagonista dudando de que el señor fuera capaz de manejar el fuego adecuadamente.
Escuchar estas palabras tan arrogantes molestan al herrero porque este mocoso no conocía sobre las capacidades para manejar el fuego de la herrería llama azul. Dicho esto, el señor se marcha dando un portazo y exclamando que White solo contrata a inútiles, a este ritmo acabará manchando el legado de su padre. Grid pregunta que quién era este tío y por qué demonios trató así al herrero White. El señor responde asumiendo la culpa por falta de habilidad. Grid menciona que esta no es una razón para permitir que otras personas le hablen de esta manera, y solicita ver el diseño del arco fénix rojo que hizo White. Esto parece sorprender al señor. White no entiende por qué un leñador querría ver el diseño, pero cree que este chico no tiene intenciones de dañarle, así que los entrega. El sistema muestra los métodos de producción de una reproducción del arco fénix rojo hecho por la herrería Martillo Blanco. El rango de este objeto puede ir de normal a épico. Con 1.2 metros, es un poco más grande que un arco corto pero mucho más pequeño que un arco largo. El eje del arco está dividido en 3 secciones. La parte central está hecha por el bambú de las montañas Huangpiong, mientras que los 2 extremos están hechos de morera. El eje del arco terminado está envuelto en cuero, dotándolo de una combinación de estilo y resistencia. El atributo de fuego fue obtenido derritiendo piedras de fuego dentro del marco del arco. White ha preparado buenos ingredientes para forjar el arco. Tiene el fibroso bambú de las montañas Huangpiong, la elástica y duradera madera de morera y el cuero de bribón rojo, una criatura que no se quema aun cuando salta sobre el fuego. Grid entiende que estos son materiales de primera calidad provenientes de la atmósfera tan rica en maná que hay aquí en el continente oriental. Pero deshaciéndose de los planos expresa que esto no será suficiente. White no entiende qué está haciendo el chico, puesto que le tomó mucho esfuerzo hacer este diseño. Grid responde explicando que la culpa la tiene la piedra de fuego. Un arco de madera no puede manejar apropiadamente el peso de una piedra de fuego, así que algo que quiera ser llamado tesoro no podía salir de ello. White queda sorprendido al escuchar que el chico también tenía conocimientos sobre arcos. Tras ver el diseño del tipo, Grid le pregunta directamente que si alguna vez vio en persona el arco fénix rojo. White responde afirmativamente, aclarando que vio al señor de la ciudad portando el arco durante una gran ceremonia. Como el arco estaba hecho de un árbol blanco, trató de imitarlo lo más que pudo, pero al decir esto una idea pasa por su mente. Grid confirma su teoría. El ingrediente principal del arco fénix rojo es la madera del árbol de fósforo blanco que habían planeado utilizar como leña especial, y con ello activa su habilidad de creación del herrero legendario. El sistema le pregunta a Grid qué materiales quiere utilizar y según el diseño de White, el arco fénix rojo tiene una gran elasticidad, así que posiblemente el árbol de fósforo blanco sea el único material principal. Grid tiene de su lado la experiencia de haber manejado todo tipo de materiales y también cuenta con su instinto de herrero. Grid utilizará el árbol de fósforo blanco como material principal y comienza a darle forma al objeto dibujándolo en su panel de creación. Los presentes pueden ver que el chico está dibujando algo. Uno de ellos no puede creer que el mocoso esté tratando de copiar el diseño en el que estuvieron trabajando durante los últimos 2 años, aunque no creen que lo haga enfrente de todos. White cree que no deberían juzgar tan rápido a una persona. Él mismo ya cometió este error la primera vez que conoció a nuestro protagonista y subestimarlo una única vez ya fue más que suficiente. Instantes más tarde la sorpresa se dibujó en el rostro del señor, que le preguntaba incrédulo al leñador que si acaso esto podría serlo. Grid le pregunta que si se parece y el sistema nos muestra los métodos de producción de la reproducción del arco fénix rojo, cuya categoría puede ir desde épico a legendario. Es un tesoro de Pangea que fue reproducido por un herrero legendario. Este es indistinguible del original. White afirma que este diseño es muy superior al suyo. Un leñador no podía ser tan talentoso diseñando planos, así que pregunta por la verdadera identidad del chico. Grid pregunta que si el torneo tenía una duración de 8 horas y White responde afirmativamente. Puede ser algo largo, pero el tesoro de Pangea estaba en juego.
Grid por contraparte piensa que a él le toma 2 días fabricar un arco normal, así que 8 horas es muy poco tiempo, y todo dependerá de la categoría que obtenga. Destapando un contenedor, Grid piensa que finalmente llegó la hora de utilizar el nuevo poder que obtuvo después de haber creado su objeto legendario número 20. A pesar de que será complicado recrear perfectamente el arco Fénix rojo, Grid debe tener éxito en esta misión y les propone a los chicos sorprender juntos a Pangea. Los presentadores dan la bienvenida a los espectadores de Pangea. Una vez más este año las llamas de las forjas se iban a alzar en busca de grandes tesoros. Los primeros en entrar al estadio son los miembros de la herrería Martillo Blanco y los comentarios del público son de burla. Creen que acabarán últimos de nuevo y será la 4ª vez consecutiva que lo hagan. Los miembros de otras herrerías se burlan de la forja Martillo Blanco por haber puesto un novato en el frente, creen que lo usarán como excusa cuando pierdan de nuevo. Uno de los miembros de la herrería Martillo Blanco siguen sin entender por qué un leñador que vino a encender el fuego está al frente, pero su compañero recuerda el impresionante diseño que mostró Grid. Aunque no sepan la identidad del chico, el simple hecho de traer madera de fósforo blanco en sí ya es todo un logro. Como dijo el jefe, podría ser un noble a punto de ascender a Shangri-La. En el lugar aparece Enoch y este último se burla de White preguntándole que si acaso olvidó la regla de que solo los líderes de la forja van al frente. Estaban bajando aún más el nivel de la competencia. Enoch cree que los chicos cayeron demasiado bajo y lo mejor sería no haberse presentado para honrar la reputación de su difunto padre que murió asesinado por aguja blindada. Este comentario molesta seriamente a White, que no puede tolerar estas burlas hacia su difunto padre. Relájate, un herrero debe preocuparse por sus propias manos, pero tú pareces que enciendes tus famosas llamas con la boca. Se burló Grid de que Enoch hablaba demasiado. No hay necesidad de que el maestro intervenga, declaró el protagonista diciendo que él aplastará a estos insectos en lugar de White. Enoch explota de la risa al escuchar que White está enseñándole a este mocoso, pero el jefe de la forja Martillo Blanco no puede hacer nada. Dándole un toque en el pecho, Grid le pide al señor que levante la cabeza bien alto, puesto que el objetivo de la herrería Martillo Blanco siempre ha sido liderar al resto de forjas. Es entonces que White se percata de que los callos de estas manos no son normales. Sabe mejor que nadie que estas son manos que han sido endurecidas bajo las intensas llamas de la forja. Son inconfundiblemente las manos de un herrero. Debemos demostrarle a todos el lugar en el que tu padre estuvo una vez. Te convertirás en el mejor de herrero de Pangea, animó el protagonista a White a la vez que el señor se preguntaba quién demonios es realmente este hombre. Los otros herreros en el lugar piensan que a pesar de que Enoch respetaba profundamente a Dwight, el padre de White, actualmente se estaba volviendo demasiado retorcido. Otro herrero recuerda que el Enoch se unió al escuadrón de subyugación sin decir una palabra, pero ahora debe estar sumamente decepcionado de ver quién es quien lidera la herrería Martillo Blanco. Enoch, cuya personalidad es terrible en comparación con sus habilidades, y White, quien a pesar de ser excepcionalmente talentoso fue imprudente e indulgente. En el último año las otras herrerías perdieron frente a Enoch debido a que bajaron la guardia, pero tanto Enoch como White seguían siendo novatos frente a ellos. Aquí se nos presenta la identidad de la Ochu, el líder de la herrería Pinzas Rojas. Este último cree que es demasiado pronto para que los saquen a ellos de la competencia, y propone luchar como solían hacerlo en los viejos tiempos. Al otro lado se muestra la identidad de Byuk-san, el líder de la herrería Yunque Negro. El público quería ver cómo estos abuelos les enseñaban una lección a los mocosos y los animaban enérgicamente. Grid puede ver que la atmósfera es demasiado sesgada, mientras animan a los demás ellos tan solo reciben burlas. White por su lado se disculpa con Grid por haberlo confundido como un leñador. Entonces le pregunta a Grid el motivo por el cual los está ayudando. Cree que debe haber alguna razón específica, pues White siente que es un inmaduro que está teniendo problemas intentando sacar adelante el negocio de su padre. El público no puede creer que sigan considerando al Martillo Blanco una de las 4 grandes forjas cuando han perdido tantos años. Creen que con este nivel cualquiera podría ser la 5ª herrería más grande.
Grid recuerda que él tan solo eligió esta forja porque estaba cerca, pero le molesta pensar de que los chicos hayan estado enfrentando este tipo de burlas. El protagonista vio con sus propios ojos cómo están esforzándose por levantarse de nuevo, pero la gente estaba yendo demasiado lejos. Parecía que una vez caes de la grandeza es complicado recuperarse tan solo con determinación. Grid conoce esto mejor que nadie, sabe lo importante que es que te extiendan una mano cuando estás solo en lo más bajo. Tú mismo has visto mis habilidades, así que deberías saberlo. No tengo tiempo para ayudar a cualquiera, pero tu forja solía ser la que daba a luz a los ganadores. ¿Acaso el martillo que una vez sostuvo tu padre es diferente del que sostienes tú?, cuestionó el protagonista, sorprendiendo a White. El señor piensa que está siendo demasiado patético. Juró dedicar su vida a este oficio, pero ahora ni siquiera podía confiar en sí mismo. Cree que no ha estado lo suficientemente determinado a ganar. Pero aún así alguien lo reconoció y cree en él. White pensó que había conocido a alguien demasiado grande para él. White estaba muy agradecido con Grid, pero le pidió que le permitiera recibir ayuda de ellos durante la competencia. Grid cree que es demasiado pronto para que le den las gracias, y acepta la ayuda de los chicos para que puedan ser los justos ganadores de la competencia. Quizás hoy podía apoyarse en la fuerza de Grid, pero pronto White será un herrero impresionante. Una ventana informa de que se activó la habilidad de bendición del herrero, por la cual Grid aumenta permanentemente el nivel de habilidad de un herrero NPC con afinidad máxima en 1 a 5 niveles. Grid puede diseñar 3 objetos por nivel de habilidad con su habilidad de creación del herrero legendario, y considerando que el nivel máximo de la habilidad es el nivel 10, Grid tan solo podrá usar la creación del herrero legendario un total de 30 veces, y la razón por la cual invirtió una de estas creaciones en el arco Fénix Rojo es porque sabe que White se convertirá en alguien sumamente valioso. Los presentadores gritan que hoy las bendiciones de los 4 dioses se elevarán desde la forja, y con esto da inicio a la competencia de herrería. El señor Anseokbong deposita toda su confianza en los herreros de Pangea. Desea que pudieran recrear perfectamente una de las armas de los 4 dioses para salvar al reino Cho. Nada más comenzar la competencia, una gran caja es abierta. Grid estaba dispuesto a tener éxito sin importar el qué. Si era capaz de forjar este arco para Shizuka y los otros en el futuro, se volvería invencible. El presentador por su lado informa incrédulo de que la herrería Martillo Blanco ha traído madera de árbol de fósforo blanco. Como el arco era de color blanco, Grid puede deducir que principalmente estaba hecho de árbol de fósforo blanco. Está seguro de que todos pensaron esto al menos una vez, pero nadie se ha atrevido a intentarlo. Después de todo, parecería imposible fabricar un arco con un árbol que ni siquiera puede ser cortado por nadie que no sea Grid. El público reconoce la madera del árbol de fósforo blanco, pero no entienden cómo pudieron obtenerla cuando estos árboles son imposibles de talar. Al intentarlo, estos explotan, y lo más lógico aquí es pensar que es madera falsa. Enoch piensa que estos tipos son patéticos. Al tener falta de habilidades, trataron de utilizar madera de fósforo blanco falsa para solo llamar la atención. Estaban convirtiendo una profesión tranquila y sagrada como la herrería en un espectáculo. Enoch pensaba que la herrería Martillo Blanco del señor Dwight estaba desplomándose. No entendía cómo pudo confiarle su legado a un hijo que se deshizo de su orgullo de herrero. Esta furia sirve como motivación para el herrero Enoch, que tira con fuerzas del fuelle de la forja. Las llamas del horno de Enoch salen violentamente. Este era su secreto y la llama más perfecta del mundo. Inmediatamente las llamas del herrero comienzan a cambiar de color y toman un tono azulado. El presentador grita que estas son las famosas llamaradas de la herrería llama azul, consideradas el mejor fuelle del reino Cho. El público escuchó que estas llamas incluso pueden transformar simples piedras en el mejor mineral de hierro. Grid por su parte está impresionado porque nunca antes vio a un herrero utilizar el fuelle de una manera tan buena como esta. Sin embargo, Grid piensa que el tipo tan solo tiene el nivel de un artesano. Pensó que podría aprender de Enoch tanto como aprendió de la técnica de forja de la herrería Martillo Blanco, pero parece que en este continente solo la técnica de White es especial. En
Entonces el estadio es iluminado completamente por las llamas y el público logra identificar que estas provienen del horno de la herrería Martillo Blanco. Enoch no sabe qué pintura utilizaron los desgraciados para pintar la madera, pero estaba quemándose de un modo impresionante. No cree que un novato como el protagonista sea capaz de manejar una llama tan ridículamente grande como esa. Cree que Grid quemará todo y no será capaz de refinar nada. Entonces el estadio queda en completo silencio al ver que el muchacho logró domar esa llama tan masiva en un instante. El herrero Buxan pregunta quién demonios es este chico. No imaginó que fuera a tomar esa llama tan ridícula de frente. Para hacerlo tendría que haber cubierto todo el cuerpo de cuero de bribón rojo. El herrero Laochu puede decir que por la forma en la cual utilizó el fuelle no es un chico ordinario, definitivamente es un herrero con habilidades. El protagonista se deshace de una herramienta y White trata de advertir al chico de que la temperatura es demasiado alta. Si continúa a este ritmo incluso las herramientas de metal se fundirán nada más entrar al horno. Se activa el efecto de corrección de conocimiento del ojo discernidor y conocimiento del herrero legendario. Grid responde diciendo que no hay otra manera. La madera de fósforo blanco desprendida de sus raíces solo es dura y no puede producir llamas propias. Para despertar los elementos explosivos en sus fibras es necesario un calor extremo. Si Grid se retira ahora no podrá despertarlo. Enoch piensa que este muchacho está loco. Parecía como si estuviera viendo a un demonio nadando entre llamas. Le pregunta al chico que si acaso pretendía morir incinerado. Sacando la madera de fósforo blanco del horno, Grid responde afirmativamente. Probablemente esta sea la primera vez que ves a alguien tan loco como para no huir de las llamas, dijo el protagonista tomando sus herramientas. Grid golpea contundentemente un cincel sobre el tronco de madera blanca, lo cual la divide generando una pequeña explosión. Grid toma unas herramientas de parte de los herreros de la forja Martillo Blanco y afirma que ganará por esta misma razón a la vez que trabaja la madera a gran velocidad. La velocidad de Grid es asombrosa y la madera blanca comienza a tomar la forma de un arco. Buxan puede ver que la técnica de forja del muchacho es perfecta, es alguien incluso más habilidoso que el herrero Dwight en su mejor momento. Laochu por su lado piensa que podría tratarse de un herrero legendario como los que aparecen en las antiguas leyendas. Mientras Grid trabaja en el arco, el sistema informa de que se activó el efecto de la paciencia del herrero legendario y por la próxima hora la concentración, salud y defensa de Grid aumentarán considerablemente. Abriendo su inventario, Grid decide utilizar el cuerno de Minotauro que utilizó en el arco de Yizuka para aumentar la elasticidad y curva del objeto. Con esto podrá conseguir la forma del arco que le dijo White. La concentración de Grid es buena, así que aun si consigue un rango épico podrá incrementarlo a rango único con la recompensa que obtuvo por forjar su objeto legendario número 20. En ello entrega el cuerno a White para que los herreros del Martillo Blanco trabajen el material. Grid obtuvo la habilidad de actualización de objetos, y en un rato vemos que los chicos han preparado los varios elementos del arco Fénix Rojo. Grid agradece a los herreros por el gran trabajo y una ventana nos muestra que la habilidad de actualización de objetos puede incrementar en un paso el rango de los objetos creados. Esta habilidad debe ser utilizada antes de que pasen 5 minutos después de forjar el objeto, así que Grid no podrá utilizarla sobre sus objetos ya forjados anteriormente. Otra ventana por su lado nos muestra la habilidad de creación del herrero legendario, la cual se encuentra actualmente en el nivel 8 y Grid ya ha gastado 24 de los 24 objetos que puede diseñar con esta habilidad por el momento. Grid piensa que al igual que la creación del herrero legendario, la habilidad de actualización también tiene un número limitado de veces de uso, pero esta vez merecerá la pena utilizarla. Grid supone que el señor An Seok-bong debe tener información sobre los artefactos de los otros 4 dioses. Según lo que ha escuchado el protagonista, las armas de los 4 dioses son objetos de categoría mítica o cercana. Si Grid consigue obtener los métodos de producción de los 4 artefactos para producirlos en masa, podrá crear un ejército invencible. Momentos más tarde, Enoch no podía comprender cómo podía un mocoso tener tanta habilidad. Cualquier herrero sería capaz de ver que ese chico no es un herrero común. Enoch no quería aceptarlo, pero incluso si Dwight resucitara no podría ni acercarse al chico, y el resto de herreros no pueden ni comprarse.
Hagan lo que hagan, los resultados de la competencia ya habían sido decididos. La habilidad del chico era real. El presentador anuncia el final de la competencia de herrería y en el último minuto finalmente se reveló la creación de la forja martillo blanco. El presentador lo describe como un arco de un color blanco puro con una curvatura increíble, es prácticamente la definición de elegancia. El señor An Seok-bong por su lado no podía esconder su asombro, definitivamente era el arco Fénix rojo. El sistema nos presenta la creación de Grid como una reproducción del arco Fénix rojo, de categoría legendaria. Este cuenta con un poder de ataque de 2360 puntos, aumenta la velocidad de fuego en un 60% y la precisión en un 20%, además de tener daño de penetración que ignora la armadura física del objetivo. Cada flecha que dispara genera llamas que causan 4000 puntos de daño fijo por golpe infringiendo el estado anormal de quemadura, también genera la habilidad de volar alto. Como el protagonista forjó otro objeto legendario, incrementa todas sus estadísticas permanentemente en 10 puntos, y su reputación aumenta en 500 puntos alrededor de todo el continente. Como este es un efecto extremadamente beneficioso, la estadística de suerte de Grid aumenta en 5 puntos. Grid llora de felicidad por haber forjado 2 objetos legendarios consecutivos, además de que su estadística de suerte subió hasta 31 puntos, cree que finalmente la vida le está sonriendo. Grid se autoproclama como el mejor y de fondo Enoch no puede creer que el mocoso se haya vuelto tan vulgar después de haber estado tan enfocado durante 8 horas seguidas, le molesta que sea tan bueno y que haya creado un arco tan perfecto. El sistema nos muestra un arco Fénix rojo interpretado y creado por Grid, un herrero legendario cuyas habilidades han alcanzado la perfección. A pesar de que el marco del arco fue hecho con el rígida madera del árbol de fósforo blanco, la adición del cuerno y tendones de minotauro han mejorado su elasticidad. Solo en términos de rendimiento, sobrepasa al arco Fénix rojo original. La única cosa negativa es que es muy complicado de utilizar, además de que no tiene la energía del dios Fénix rojo, así que las estadísticas son inferiores en comparación al arco Fénix rojo original. Es un arco que tiene la calificación para recibir la energía del dios Fénix rojo. El objeto completado ya tiene el mayor rango posible, así que Grid no podrá utilizar su habilidad de actualización de objeto en él. El protagonista está satisfecho con el resultado, pero quería aprovechar la oportunidad para probar su nueva habilidad. Si el protagonista funde las manos de Dios y las vuelve de categoría legendaria, el poder de ataque aumentará mucho, pero debido a que son un objeto del tipo crecimiento sería una pérdida de tiempo, lo mejor es guardar esta habilidad por su uso limitado de veces. Grid pensó que esta podría haber sido la primera vez que consiguiera un objeto de categoría mítica, pero parece que no pudo debido a que este es el rango máximo de su reproducción del arco Fénix rojo. Grid piensa que las armas de larga distancia suelen tener un alto poder de ataque máximo, aunque un poder de ataque mínimo muy bajo, pero en este caso el arco Fénix rojo causa un daño de ataque fijo con una rápida tasa de fuego y precisión, reflejaba todas las intenciones de Grid y podría ser considerada prácticamente una obra maestra. El arma superaba a la creación original, así que si se le agregaba el poder del dios Fénix rojo podría alcanzar fácilmente la categoría mítica. Se podría elevar a una obra trascendente increíble que compita con los 3 artefactos divinos de la iglesia Rebeca. Entonces alguien aparece en la arena de la competencia. Ahora que Grid ha obtenido el objeto, lo único que queda es descubrir cómo se consigue la energía del Fénix rojo, quizás lo aprenda como recompensa de la misión. El señor de la ciudad llega corriendo a la arena sin poder creer estar ante el arco Fénix rojo. En su incredulidad pregunta por la identidad del chico que lo creó. Yo solo soy un herrero que pasaba por el lugar y que quedó impresionado por las técnicas de forja del señor White, así que decidí quedarme junto a él por una temporada, mencionó el protagonista viendo por primera vez al señor An Seok-bong. El señor de la ciudad felicita al señor White por haber encontrado a un herrero tan habilidoso en Pangea, aunque White en realidad trata de explicar que todo fue obra del señor Grid. El herrero Enoch por su lado interrumpe la conversación gritando que no puede aceptar esto, aclara que el chico no es técnicamente un herrero de la herrería martillo blanco, así que la competencia debería quedar inválida. El señor no entiende qué demonios está diciendo el tipo, pues ha estado esperando muchísimo tiempo a que alguien lograra reproducir el arco Fénix rojo y este chico lo ha logrado. Esto no parece convencer a Enoch. El público rápidamente se une a la discusión, gritan que la herrería de White apoyó y contribuyó a conseguir este resultado, así que nadie puede negarse a que el ganador de esta competencia es la herrería martillo blanco.
El sistema informa a Grid de que completó su misión de ganar la competencia, su favorabilidad con el herrero White alcanza el máximo y el herrero estará dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Cuando Grid venda un objeto en la herrería Martillo Blanco obtendrá un 20% extra, además de que puede comprar cualquier cosa a precio de producción. Gracias al efecto de la benevolencia del herrero, el nivel de la técnica de herrería de White aumentó en 3 puntos, así que el nivel de White es de herrería avanzada de nivel 8. La favorabilidad con el señor de Pangea, An Seok-bong, también aumenta en 80 puntos, mientras el protagonista no cometa grandes errores, An Seok-bong le mostrará un favor ilimitado. El protagonista sube de nivel y actualmente se encuentra en el nivel 322. Como recompensas también obtiene un pase de entrada al calabozo del castillo de Pangea, debe seguir a An Seok-bong para recibir otra recompensa. El señor sabía que no solo el suyo, sino que el destino de todo el reino Cho dependía de este arco fénix rojo. Parecía que los 4 dioses estaban de su lado y pregunta por la identidad del joven herrero. Nuestro protagonista se presentó con el nombre de Grid y An Seok-bong lo consideró como el herrero que salvó a su nación. Entonces An Seok-bong le pide a Grid que lo siga a su castillo después de que ellos tomen su arco fénix rojo. El protagonista acepta seguirlo a su castillo para recibir la recompensa, pero no entendió muy bien la segunda parte. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.